Este jueves, Luis Almagro cumplió un año al frente de la Organización de los Estados Americanos. La próxima semana podría llegar a convertirse en el primer secretario general de la OEA en aplicar la Carta Democrática a uno de sus estados miembros más importantes, Venezuela. ¿Quién es el hombre que ha logrado encender alarmas en el chavismo? Veámoslo en el siguiente informe. Hace 12 meses, Luis Leonardo Almagro Lemes fue elegido como secretario de la Organización de Estados Americanos con la aprobación de 33 países. Desde ese momento se convirtió para muchos en un líder atípico, a quien la diplomacia no se le da muy bien. Almagro no es ningún traidor, es un abogado, esclavo del derecho. Se ha pronunciado duramente sobre la crisis política y social que vive Venezuela, el proceso de destitución de Dilma Rousseff en Brasil, el sistema de inhabilitaciones electorales en Perú y las constantes violaciones de los derechos humanos que se viven en el continente. Negar la consulta al pueblo, negarle la posibilidad de decidir, te transforma en un dictadorzuelo más, como los tantos que ha tenido el continente. Debemos tener una opinión política fuerte, que no permita ni admita discursos contra migrantes como el realizado por el precandidato norteamericano Donald Trump. Sí a la inclusión y al respeto a los derechos humanos, no a la xenofobia. Me preocupa la situación de la niñez en el continente. Necesitamos un plan integral mucho más fuerte y de mucho más acción para atender el tema de la niñez. Mientras sus antecesores evitaban por todos los frentes discutir con alguno de los países miembros, Almagro no ha dudado un segundo en sentar su posición sobre los temas más espinosos que atañen a la región y ha utilizado su cuenta de Twitter como tribuna para criticar y vanagloriar a los mandatarios de turno. El 15 de abril estaré en Brasil para dialogar con Dilma Rousseff y reiterar apoyo a institucionalidad y respeto a la Constitución. Reclamamos medidas para restablecer derechos de participación política de todos y evitar elecciones semidemocráticas. Este es sin duda un cambio de estilo que ha logrado darle mayor visibilidad a la OEA ante el mundo entero, una organización que se ha declarado en crisis de identidad y presupuestaria y que hoy con un secretario tildado de políticamente incorrecto ha ocupado las primeras planas de los diarios. Se espera que la próxima semana Almagro vuelva a ser noticia cuando presente un informe sobre la gestión del gobierno de Nicolás Maduro desde el punto de vista humanitario, en el que hará referencia al artículo 20 de la Carta Democrática y que podría culminar en la suspensión de Venezuela como país miembro. Saludamos en nuestros estudios NTN 24 Washington a Sergio Jelinek. Él es portavoz del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Bienvenido, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Una buena tarde. Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias, bien, muy amable por atendernos. Esta semana esperamos, la semana que empieza ya, esperamos que sea nuevamente la OEA noticia, el secretario general Luis Almagro. Yo sé que tal vez no nos puede anticipar mucho de lo que se está trabajando al interior de la organización, pero sin lugar a dudas hay mucha expectativa en la región por un pronunciamiento del secretario Almagro. Mire, el secretario Almagro ha sido bastante enfático en decir que en relación al tema de Venezuela y a la situación crítica por la que atraviesa el país, él iba a preparar un informe. Ese informe contendría varios capítulos, tendrán, por ejemplo, que ver con un área relativa a la situación de carácter institucional, o sea, el bloqueo que existe entre los poderes del Estado, otra área que tiene que ver con la situación humanitaria en los terrenos de la salud, en el terreno de la provisión de alimentos, todo lo que tiene que ver con las libertades públicas, tanto en lo que hace a derechos humanos en general, como la situación de los presos políticos, la libertad de prensa, y también digamos, un área que tiene que ver con la gestión pública de gobierno, la probidad en la gestión pública. Todo eso es parte de un informe que él adelantó que iba a ser presentado los primeros días de la próxima semana y que podría servir de base a la invocación de la Carta Democrática Interamericana en función del artículo 20, dicha carta que habilita al secretario general de la OEA a presentar ante el Consejo Permanente, o sea, los embajadores que representan a todos los países del hemisferio aquí en Washington, esta situación. Es decir, que lo que se ha conocido en los días anteriores se podría hacer realidad
la próxima semana, porque hay mucha información en ese sentido, de que el secretario Almagro podría hacer referencia al artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana y con todas las consecuencias que esto implicaría. Mire, el secretario anunció que desde el punto de vista, si el informe que él prepara genera la información sustantiva que avale la presentación de un pedido formal de un Consejo Permanente que discuta sobre la base del artículo 20 la situación por la que atraviesa Venezuela, invocando la Carta Democrática, él lo haría. Entonces, esto, digamos, el informe se va a dar a conocer en los próximos días, como le decía al inicio, le diría de la próxima semana, y allí con ello se va a poder conocer más al detalle. El informe se va a hacer público, no es un informe secreto, sino que se colgará del sitio web de la Organización de Estados Americanos y se hará público de manera que todos van a poder conocerlo. Sergio, ¿cómo han pasado los días después de esa carta abierta que el secretario Almagro le envió a Nicolás Maduro hace aproximadamente unas 2 semanas? ¿Qué ha pasado en esos días posteriores y cómo ha sido, quizás para ilustración de nuestros televidentes, el día a día dentro de la Organización de Estados Americanos? Mire, nosotros hemos hablado con los diferentes medios de comunicación al respecto. Creo que hubo una situación donde se hacía necesario un freno a la impunidad en cómo manejar las relaciones entre gobiernos y organismos internacionales en este contexto y por lo tanto, digamos, el secretario y los demás miembros de su gabinete y la Organización de Estados Americanos ha seguido funcionando normalmente y en este aspecto en particular han venido trabajando sobre las pautas que se habían fijado, es decir, un informe serio sobre la actual situación del país en función del pedido concreto que le realizara al secretario general un poder del Estado venezolano, que es la Asamblea Nacional, que formalmente le solicitó que invocara el artículo 20 de la Carta Interamericana, que la Carta Interamericana que defiende la democracia regional es un mecanismo de asistencia a los países. Ya lo usó la propia Venezuela en ocasión del golpe que se le diera al expresidente Chávez. O sea que a veces se quiere presentar como si esto fuera algo poco común. No, los países de las Américas se han dado este mecanismo justamente para poder ayudar a los países miembros del hemisferio en momentos difíciles. Y Sergio, se viene un evento muy importante para la región y para la propia OEA, y es la Asamblea General el día 13, 14 y 15 de junio en República Dominicana, una asamblea que sin lugar a dudas va a captar la atención de todo el continente. Muchos temas álgidos por debatir, mucha expectativa en lo que pueda pasar a posterior, después de conocer precisamente esta semana el informe del secretario Almagro y saber cómo llegan los países a esa asamblea. La Asamblea General de la OEA, que se realiza en la República Dominicana este año, la República Dominicana es el anfitrión de la Asamblea General, tiene una temática ya predefinida y que tiene que ver con cómo la región de las Américas va a trabajar en función de las metas de desarrollo sostenible para el año 2030 definidas a nivel global y cómo se da una gobernabilidad que haga viable el cumplimiento de esas metas. Además, la agenda prevé, digamos, la discusión de la nueva visión estratégica de la organización y cómo se alinea, digamos, los recursos de la organización a dicha visión, que, como tú debes saber, la impronta que le ha dado el secretario general, que en realidad hace apenas un par de días cumplió 1 año de mandato al frente de la Secretaría General,
Lo ha hecho sobre la base de una consigna que es que en las Américas hay que bregar porque cada día haya más derechos para más gente. En ese sentido, el secretario ha sido muy claro de que durante su primer año de mandato ha defendido los principios que los países han firmado de común acuerdo y que registran los consensos en los diferentes documentos de acuerdo, desde las convenciones interamericanas hasta la Carta Democrática, hasta la Carta de la OEA, que son los grandes principios de derechos humanos y democracia sobre los que se asienta el continente. Y entonces el secretario en este año, si se quiere, ha querido contribuir a superar la brecha entre lo que está en los papeles, lo que firman los estados y lo que pasa en la realidad diaria de cada día de nuestros ciudadanos en las Américas. Muy bien, Sergio, pues estaremos ahí. NTN 24 va a estar haciendo cubrimiento en esos días de Asamblea General de la OEA en República Dominicana. Estaremos en Santo Domingo y sin lugar a dudas llevaremos la información que allí se origine. Bien sea, como usted lo señala, lo que esté acordado ya en la agenda, que tiene ya, como usted bien lo explica, una agenda a desarrollar, como también algunos otros aspectos que se puedan dar quizás bilaterales y quizás paralelos o al margen de la Asamblea como tal. Gracias, Sergio, por estar con nosotros. Una buena tarde para usted en Washington.